Y hablamos más temprano de lo que fue el paso de Guillermo Francos por el Congreso Nacional y también de la postergación de la sesión en el Senado para la semana que viene. Algo que está mostrando la dificultad que está teniendo también el gobierno nacional para consolidar algún tipo de acuerdo que le permita transitar de una manera más tranquila. La vida más sencilla en el Congreso. Pero no le está siendo fácil. Vamos a analizar este escenario junto a Sergio Berenstein, compañero de la casa, uno de los conductores de El Tornillo. Buen día, Sergio. Está complicado el escenario para Milei, ¿no? Como que siempre todas sus decisiones están al borde de, digamos, del rechazo parlamentario. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, efectivamente esto ocurre porque recordemos que en las elecciones del año pasado la sociedad argentina le dio una representación muy acotada al presidente en el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado tiene un bloque muy pequeño. Él hasta ahora, hasta hace muy poco, no quiso ampliar formalmente, ¿verdad?, de la red de apoyos. La semana pasada comenzó un diálogo directo, cosa que se parecía imposible, ¿no? Directamente él con legisladores, entre comillas, dialoguistas, afines. Veremos cómo eso impacta. Lo cierto es que hasta ahora, claramente, como consecuencia de una estrategia, digamos, de no darle demasiada importancia a la correlación de fuerzas en el Congreso, se le complicó bastante, pero bueno, pudo aprobar lo más importante, ¿no?, que fue la ley de bases. Digamos, ahí hubo en ese sentido muestras muy contundentes de que en el Congreso hay un sesgo pro gobernabilidad. Siempre hay sectores que están buscando la posibilidad de apoyar al gobierno, de evitar que enfrente obstáculos determinantes. Veremos cómo se resuelve estas cuestiones que son claves, como la cuestión jubilatoria, el financiamiento de la educación universitaria, el financiamiento de la CIDE, que son temas muy controversiales, pero en principio yo diría hay posibilidades de que el gobierno pueda evitar situaciones muy complejas o costos políticos relevantes, ¿no? Sergio, me gustó tu definición del sesgo pro gobernabilidad que hay en el Congreso. Tal vez con mucha anticipación, los principales actores que tienen representación en el Congreso están discutiendo alianzas para las elecciones del año que viene. ¿En qué medida ese sesgo pro gobernabilidad se puede llegar a sostener de cara a 2025, a las legislativas? Bueno, sabes que tal vez lo más interesante, Virginia, es que este sesgo pro gobernabilidad involucra incluso a bloques o actores políticos que no concuerdan con el gobierno, o que tienen disidencias por lo menos significativas, ¿no? A pesar de lo cual quieren evitar episodios institucionales o costosos desde el punto de vista económico para el conjunto de la población. Esa responsabilidad me parece muy importante destacar, ¿no? Pero es cierto, ya lo electoral se ha colado en los comportamientos, en las especulaciones de los principales actores. En este contexto hay que marcar que el gobierno todavía tiene un apoyo por ahí mayor al esperado, teniendo en cuenta la profundidad del ajuste que está implementando, y eso lo vuelve, digamos, un potencial aliado electoral tentador, sobre todo si, digamos, las expectativas económicas relativamente positivas que empiezan a aparecer por ahora son pinceladas, ¿no? Pero anuncios de inversiones, lo que genera el RIGI, todo eso, si llega a concretarse, el gobierno llegaría en principio un poquito mejor a las elecciones, ¿no? El desgaste siempre es importante, pero lo económico predomina en las preferencias de los ciudadanos. Un contexto económico mejor el año próximo vuelve al gobierno, bueno, un aliado interesante, por lo menos en algunos distritos, ¿no? Para la posición dialoguista, me refiero. Sergio, siguiendo con el tema de la gobernabilidad, esta semana pasó algo que pasó un tanto inadvertido también en el Senado, donde a instancias de varios gobernadores, incluso los dialoguistas, se empezó a discutir una nueva ley de coparticipación, o al menos alguna modificación que incluye coparticipar el impuesto al cheque. Y lo cierto es que en 10 días el gobierno está mandando el presupuesto al Congreso, probablemente tenga como protagonista propio Milei, algo raro, pero donde se anticipa que probablemente no sea tan sencillo, incluso con los gobernadores, que son los principales interesados en compartir gobernabilidad, el tránsito de lo que es el plan económico de Milei para el año que viene. Se nota que hay una tensión bastante compleja entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Pones el dedo, Damián, creo yo, tal vez en el conflicto más importante, que es el de los recursos, ¿no? Porque el superávit financiero, que bueno, hasta ahora en todo caso, para algunos puesto en duda por la caída importante de la recaudación, el gobierno dice que esto no va a impactar, que tiene capacidad todavía para seguir sosteniendo este resultado que ha sorprendido a propios extraños, ¿no? Bueno, ahí con la discusión del presupuesto, toda la flexibilidad o digamos la discrecionalidad que tuvo el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que no tenía presupuesto este año, era la postergación del presupuesto del año pasado, eso se acaba, ¿no? Entonces, ahora la discusión por recursos se pone muy dura. Los gobernadores acompañaron aceptando una caída sin precedentes justamente en las distribuciones discrecionales que el Poder Ejecutivo hacía a las provincias. Es cierto que la más perjudicada fue la provincia de Buenos Aires, porque por su tamaño se llevaba una cantidad enorme de esos recursos en el gobierno anterior, por cuestiones políticas. Ahora todos los gobernadores sufrieron por igual. Hay fallos de la Corte que condicionan parte de esta discrecionalidad, como ocurre con la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis. Hay otras cuestiones que dependen de negociaciones. Por eso ahora empieza una etapa, me parece, crítica, donde todos se pintan la cara para negociar. Claro. Esto es la política. Me parece muy sano que el presidente vaya a defender su presupuesto al Congreso. Es inédito. También es cierto que es el primer presidente economista, sí, que, digamos, tiene, creo yo, en ese sentido, recursos dialécticos para defender esa propuesta. Me parece que estamos entrando en una zona interesantísima de definiciones respecto del manejo y la transparencia de los recursos. Y ahí sí creo que lo que hace el gobierno nacional debería en principio impactar también a las provincias, donde hay mucho para discutir en los propios presupuestos provinciales. A veces uno habla de centralismo de Buenos Aires, me refiero al gobierno nacional, existe eso también en las provincias, con los gobiernos provinciales, claro, que no necesariamente tienen prácticas de transparencia o distribución equitativa de recursos con, por ejemplo, las municipalidades de sus provincias, claro, ¿no? Sergio, muchísimas gracias. No perdamos de vista también que en la presentación del presupuesto puede haber muchísimas sorpresas, porque el gobierno venía anticipando que iba a hacer en la presentación del presupuesto del año que viene una reforma absoluta. Claro. No sabemos si eso va a pasar, de hecho dejó de decirlo, pero tampoco lo podríamos descartar si Milei le va a poner el cuerpo. No, claro, y de hecho, y también es cierto, es inédito que se vaya a discutir seriamente un presupuesto, porque claro, los gobiernos están acostumbrados, lo de seriamente esperemos, a tener, pero me refiero a tener esta suerte de escribanía donde más o menos las líneas generales se aprobaban, claro, y después como se subestimaban los ingresos, claro, por el efecto de la inflación, después había mucho margen de la discrecionalidad. Ahora eso cambia. Si efectivamente doman la inflación, el presupuesto que se apruebe va a ser un presupuesto que incluso puede ser muy distinto a lo que piense Milei. Ahí la correlación de fuerzas va a ser clave y él también la muñeca de los gobernadores. Con lo cual, Sergio, vamos a tener tema para charlar con vos por meses y meses. Un placer va a ser. Así es. Gracias, Sergio. Igualmente, que tengas lindo día.